Qué alegría, qué bendición encontrarnos nuevamente aquí en Lecciones de Esperanza. Para mí, su servidor Gabriel Moreno, un motivo de inmensa gratitud y créame que oramos para que Dios les bendiga poderosamente en cada aspecto de sus vidas. Estamos ahora avanzando en nuestro repaso de la lección, en la lección número 7, que tenía por título Fundamentos de la Profecía. Hay dos elementos esenciales que los expertos teólogos resaltan como importantes al hablar del derecho de Dios a gobernar y ser soberano del universo. Uno de esos elementos es el hecho de que Dios, Él es el creador de todo lo existente, y el segundo elemento que ellos toman es su carácter. Uno de los planes de Dios para los seres humanos hoy en día es restaurarnos para que podamos revelar su gloria por medio de un carácter que sea semejante al suyo. Al final de todo, el gran conflicto cósmico, el carácter perfecto y amoroso de Dios, brillará a través de su pueblo, a través de los que lo siguen. Uno de los temas era: aquí estoy, envíame a mí. En el libro de Isaías, capítulo 6, podemos ver lo que sucede cuando los seres humanos, cuando así sea de forma parcial, Dios nos permite ver su gloria. Dios le permite al profeta Isaías tener una visión acerca del trono de Dios. Y en el versículo 5 de este capítulo 6 nos dice cuál fue la reacción del profeta. Dice la Biblia: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios y lo vemos de cerca, va a suceder algo, y es que nuestros pecados quedan al descubierto y no hay espacio en ese momento para las excusas. Nos deja ver nuestra terrible condición a razón del resultado de lo que el pecado ha hecho en nosotros, pero Dios nunca nos va a dejar sin esperanza. En Isaías capítulo 6, los versículos que continúan, 6 y 7, dice: y voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7 dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios le mostró cómo Él siempre va a hacer la provisión para limpiarnos, para perdonarnos, cuando lo buscamos de forma humilde y sincera. El carbón encendido que el serafín pone en los labios del profeta es provisto, mis apreciados, por Dios, no es por algo que el profeta pueda hacer por sí mismo. Y el serafín le confirma que sus pecados han sido perdonados. Cuando venimos a Dios y nos reconciliamos con Él, Él nos puede utilizar para ser poderosos instrumentos para iluminar al mundo y la vida de las personas que nos rodean. Después de sentirse perdonado, solo entonces de ese momento es cuando el profeta dice: envíame a mí. Jesús dijo de Juan el Bautista que Juan era una antorcha que iluminaba y que ardía. Cristo vino a darnos a conocer a través de Él, de forma más clara y amplia, la gloria y el carácter de Dios. Luego Dios usó a Isaías y a Juan el Bautista para alumbrar el camino a su pueblo. Hoy, tú y yo somos llamados a realizar esa misma tarea, ser instrumentos para iluminar, para llevar luz y esperanza a quien nos rodea. Otro tema importante de esta lección de esta semana era los dos querubines. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis, donde se relata la triste situación de la caída del pecado de Adán y de Eva, allí se nos dice que ellos fueron expulsados del huerto del Edén. En Génesis 3:24 la palabra de Dios dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La tarea de los querubines tenía como principal objetivo impedir el acceso de Adán y Eva al árbol de la vida luego de su pecado. Pero también la presencia de esos querubines tenía o traía esperanza al ser humano caído en pecado. El huerto del Edén permaneció por mucho tiempo visible a la distancia para ellos. Ellos podían ver desde lejos y contemplar su hogar perdido. La presencia de Dios todavía era real para ellos por medio de sus agentes, los querubines. Y recordaban también a Adán y Eva la promesa que Dios les había hecho de un Salvador y que algún día ellos podrían regresar al paraíso que habían perdido.
La palabra usada en Génesis 3:24 para decir puso, cuando dice puso querubines, está relacionada con la palabra Shekinah, que hablaba de la presencia de Dios con su pueblo a través de una nube en el día y una columna de fuego en el santuario, mientras el pueblo se movía en el desierto. La Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios de forma muy especial con su trono. Otro tema muy interesante que estuvimos trabajando esta semana decía como carbones encendidos. Son varias las veces en las que en el Antiguo Testamento se menciona a los querubines. La mayoría de las veces están junto al trono de Dios. También aparecen las figuras de estos querubines bordadas en las cortinas delante del lugar santísimo en el santuario. Dios también ordenó a Moisés que sobre el arca del pacto hubiese 2 querubines de oro macizo con sus alas extendidas y uno frente al otro. En el capítulo 1 del libro de Ezequiel aparecen 4 seres vivientes que tienen una gran similitud a los querubines que son descritos en Ezequiel capítulo 10. Estas 2 escenas, que son como paralelas, vemos que se mencionan carbones encendidos de forma similar a la visión de Isaías en su capítulo 6. Los querubines están íntimamente ligados al trono de Dios, según las visiones dadas por Dios a sus profetas, así como sucedía en el santuario terrenal. Todos los seres creados por Dios, sean seres humanos o seres angelicales que están en el trono de Dios, todos hemos sido creados, mis apreciados, para reflejar la gloria y el carácter de Dios. Un tema también que estuvimos abordando a lo largo de esta semana, de esta lección, era Dios en medio de su pueblo o Dios entre su pueblo. Mientras el pueblo de Dios caminó por el desierto, la presencia de Dios era tangible, era visible para ellos por medio de la nube que guiaba durante su viaje a la tierra prometida. Esta nube era usada por Dios para indicar cuándo debían avanzar y cuándo era momento de hacer una pausa y detenerse. Alrededor de ese tabernáculo acampaban las 12 tribus de Israel, 3 por cada lado del santuario. Al detenerse, Dios se manifestaba por medio de la Shekinah, que era una columna de fuego que se ponía sobre el lugar santísimo del santuario. Había una tribu especial por cada uno de los costados del santuario y cada una de esas tribus se destacaba, o de esas tribus que eran destacadas, habían por cada uno de los lados, que eran 4 lados, habían 3 tribus, pero de cada lado se destacaba una de esas tribus y esas tribus tenían un estandarte con una imagen y según la tradición, que se basa en lo que se menciona en Génesis 49 y en Deuteronomio 33, se asignan algunas figuras a cada una de esas tribus. Por ejemplo, a Judá se le asigna la figura de un león, a Rubén la figura de un rostro humano, a Efraín la figura de un buey y a Dan la figura de un águila. En Apocalipsis capítulo 21 se muestra que en la Nueva Jerusalén hay una distribución similar a la que había en el antiguo Israel. Podemos ver esto cuando Dios busca estar, o con esto lo que nos muestra la Biblia es que Dios siempre ha buscado estar cerca, lo más cerca que puede de su pueblo y de sus hijos. Qué maravillosa noticia para nosotros hoy, que podemos o tenemos la posibilidad de experimentar su presencia. No importa dónde estés, Dios quiere hacerte sentir cuánto te ama y que está cerca de ti en cualquier momento de nuestra vida. Otro de los temas de esta semana era la caída de Lucifer. No hay forma de entender que Lucifer, quien era un querubín, que estaba cerca del trono y en la misma presencia de Dios, y de que era un instrumento para que se reflejara la gloria de Dios, en algún momento quiso tomar el lugar de Dios. Quería ahora la gloria de Dios tomarla para Él, y que el honor que pertenecen solamente a Dios, tomarlos para Él. Mientras Lucifer perdió de forma definitiva su acceso al trono y a la presencia de Dios debido a sus propias decisiones y a su orgullo, los seres humanos que aunque caídos en pecado, pero conscientes de la terrible situación en la que estaban, en su situación de necesidad, decidieron reconocer sus faltas, buscaron a Dios y encontraron en Dios perdón. Estos seres humanos, como dice la Biblia, serán y seremos finalmente restaurados y Adán y Eva podrán estar por la eternidad ante la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, se presenta un ángel predicando el evangelio de la salvación, esa salvación que es dada al ser humano por la gracia de Dios.
Y esa gracia se manifestó en el sacrificio de Cristo en favor de todos los pecadores que decidan aceptar el plan de salvación dado por Dios y disponible para todo el que desea aceptarlo. Somos hoy, tú y yo, llamados a ser parte activa de esta predicación del Evangelio eterno. La más poderosa y buena noticia que se pueda anunciar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es necesario diariamente venir a la presencia de Dios y permitir que su gloria impacte nuestras vidas. Y por donde vayamos, seamos tú y yo agentes que reflejemos al mundo su amor y hablemos de su poder y su gloria, y que toda la grandeza de Dios pueda también, en su carácter, de sus buenos actos, de su amor, de su bondad, ser manifiesta en nuestras vidas. En resumen, podemos decir, al acercarnos a Dios veremos nuestros defectos, pero también veremos su gran amor y poder para rescatarnos de las consecuencias del pecado. También podemos decir que los querubines que guardaban la entrada del Edén luego de la caída también tenían el objetivo de mostrar que Dios no había abandonado al ser humano de manera definitiva. Otro punto importante es que todos los seres creados por Dios tenemos el propósito de reflejar su gloria y ser instrumentos para la alabanza de su santo nombre. Otro punto es que la base de las profecías es mostrarnos que Dios desea estar cerca de nosotros y que a pesar de lo que Satanás quiere hacer para nuestra perdición, Dios tiene planes de salvación y restauración para absolutamente todos sus hijos, incluidos tú, tu familia y tus seres queridos. Permíteme orar por ti. Buen Dios, tú conoces a cada persona que ha visto este contenido, que lo ha escuchado. Te pido que les abraces, los protejas, los guardes y que ellos puedan experimentar tu cercanía, tu presencia en los aspectos de su vida, y que nos puedas utilizar a todos para que los que nos rodean puedan sentir a través nuestro tu amor, tu poder y comunicar este plan de salvación. Pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo inmenso, Dios te bendiga y te esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.